Bueno chicos, seguimos entonces con la serie de videos para seguir aprendiendo acerca de lo que es trigonometría. Nos toca todavía seguir estudiando y ahondar un poquito más con respecto a lo que son las razones trigonométricas. Fíjense que en el video anterior estábamos tratando un problema donde los ángulos que estaban presentes en mi triángulo rectángulo eran ángulos notables y por supuesto estaban enmarcados dentro de lo que es nuestra tabla de valores que ustedes deben tener, repito, a la mano. Para nosotros ahora nos toca un triángulo rectángulo donde se evidencian tres incógnitas, en este caso los lados XW y el ángulo beta. Recuerden que el ángulo o los ángulos desconocidos yo puedo darle cualquier valor para, por supuesto, entender lo que me están pidiendo. Entonces lo primero, vamos a elegir el ángulo que nos están dando con valor propio, en este caso el ángulo de 50, tomamos los datos y los vamos a asignar de este lado. El ángulo que tengo es igual a 50. Recuerden que en los ejercicios anteriores siempre comenzamos a partir del ángulo que tenga medida, en este caso el de 50 grados. Por supuesto, comenzando a partir de ese ángulo, la localización de los demás lados van a tener nombre y apellido, porque no es lo mismo trabajar con el ángulo beta que trabajar con el ángulo de 50, ya yo le he explicado eso. Para 50 el cateto opuesto sería 14, vamos a anotarlo acá de una vez. El cateto opuesto es aquel lado que él ve de frente, en este caso mide 14. Para nosotros el cateto adyacente será aquel lado que forma parte del ángulo y que no sea la hipotenusa, a pesar de que aquí tenemos dos incógnitas. Se sobreentiende que W para nosotros en nuestro triángulo es la hipotenusa, ya que es el lado más largo que mira al ángulo de 90 grados de frente. Quiere decir, ya de una vez puedo colocar acá que W es la hipotenusa. Y por supuesto, X con respecto a 50 va a ser el cateto adyacente. Fíjense que aquí cateto adyacente va a ser nuestro X. Y la hipotenusa, por supuesto, la vamos a asignar con la letra que nosotros lo estamos colocando acá. En este caso colocamos de este lado, hipotenusa es igual al lado W. Tomando en consideración todos los datos que tenemos acerca del triángulo, procedemos a calcular una de las dos variables en el orden que ustedes quieran, porque acá el hecho de utilizar razones trigonométricas me permite, a partir de dos datos, conseguir cualquiera de los otros dos. Vamos a tomar en orden en el momento en que nosotros lo estamos tomando. Vamos a hallar, en este caso, hipotenusa. Por supuesto, podemos hallar primero X, eso es en el gusto de ustedes. Entonces, procedemos que para poder resolver cualquier problema de triángulo rectángulo, utilizando ángulos y lados, tenemos que utilizar nuestra fórmula, en este caso, de razones trigonométricas. ¿Cuál de ellas vamos a tomar en cuenta? La que tenga, en este caso para nosotros, el ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. La única de las tres fórmulas que tiene ángulo, cateto opuesto y hipotenusa es la primera, en este caso, la razón trigonométrica cero. Aplicándole esa fórmula al ángulo que nos están dando, nos queda de la siguiente manera. Seno del ángulo de 50, fíjense que ya no debe quedar el código, el símbolo este, sino que debo colocar, por supuesto, su valor. Va a ser igual al cateto opuesto, que para nosotros es 14, dividido entre la hipotenusa, que para nosotros es W. Fíjense que en este caso, a diferencia de los problemas anteriores, no voy a sustituir en este momento, en esta parte del problema, no voy a sustituir seno de 50, porque yo no la tengo en tabla de ángulos notables. Ángulo 50, lamentándolo mucho, va a tener que ser calculado con, valga la redundancia, calculadora. En este caso, procedemos a un despeje sencillo. La variable que estaba dividiendo pasa a este otro lado a multiplicar, y luego esto que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. En este caso me va a quedar seno de 50 en la parte de abajo. Tomando un estándar de que cuando cargamos el cálculo con nuestra calculadora sobre la razón trigonométrica, fíjense acá, puedo utilizar tanto la calculadora del teléfono como la calculadora
propiamente. En este caso, tomando en cuenta 14 va a ser dividido entre seno de 50. Tomamos seno de 50. Escribimos y colocamos igual. Nos debe dar un valor, en este caso si lo acerco, un valor decimal infinito. A nosotros nos interesa es utilizar adecuadamente solamente, en este caso, 3 de los valores decimales. En este caso nos da 0,766. El decimal continúa, pero nos interesa solamente para los cálculos de trigonometría en matemáticas de cuarto año, por supuesto, utilizar lo que es solamente 3 decimales. Para este entonces, lo único que debemos hacer es hacer el cálculo de esa división y por supuesto obtenemos el valor correspondiente a W. En este caso vamos a dividir 14 entre .766 es igual a 18. Coma 276. Para nosotros entonces W inevitablemente nos da un elemento decimal, no puede ser colocado en función de un número irracional de raíz, sino que por no estar enlistado nuestro ángulo en la tabla que mandamos a realizar de ángulos notables, no todos los ángulos tienen la forma de colocarlos como raíces, por supuesto, entonces nos están dando este resultado. En el caso, por supuesto, de hallar las otras variables, fíjense que yo puedo sustituir acá W, 18,276. Por supuesto, puedo hallar X, ahora tomando en cuenta que ya tengo otro dato extra en mi problema, 18,276. Y entonces podemos tener varias vías. Sin embargo, la que se me viene ahorita a la mente es utilizar las que estaban originales, el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente, que es lo que voy a buscar. Si nosotros observamos esos datos, ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente, la única razón trigonométrica que relaciona esos 3 elementos es la tangente, donde está el ángulo, está el cateto opuesto y está el cateto adyacente. Por lo tanto, para hallar la otra X, podemos tomar ese camino, en este caso tangente aplicado al ángulo de 50, va a ser igual al cateto opuesto a 50, que es 14, dividido entre el cateto adyacente, que va a ser X en este caso. Por supuesto, reconocemos que el ángulo de 50 no es un ángulo notable, hacemos el despeje, X que divide pasa a multiplicar, esto que multiplica pasa a dividir, y nos está quedando que el despeje es 14 entre tangente de 50. Por supuesto, la única manera de resolver esto es utilizando calculadora. Tomamos la calculadora para hacer el cálculo de tangente. Y fíjense lo siguiente, tangente de 50 tomando 3 decimales, tangente, en este caso, tangente de 50 es igual a 1.192. El tangente de 50, 1.192. Por supuesto, esto es 14. Dividimos 14 entre ese valor, ya que esto está en la calculadora, y tomamos en cuenta que dividir 14 entre ese valor, entre 1.192, me debe estar dando 11,745. Ese es el valor que nosotros estamos buscando del lado X. Lo estamos haciendo a partir de los datos originales, pudiendo también tomar en consideración, repito, porque lo vimos en problemas anteriores, donde
Ya sumando este lado que estaba incógnito en la primera parte y ya sumándolo a los datos correspondientes, fácilmente también cualquier persona puede decir que podemos aplicar el teorema de Pitágoras conociendo dos lados y faltando uno. Por lo tanto, yo puedo responder también la inquietud de X sin meterme con razones trigonométricas, utilizando el teorema de Pitágoras, que también lo tenemos en el formulario y que ya es parte de las herramientas que tenemos que estar utilizando. También es posible, si ya tenemos hipotenusa, tenemos el ángulo y el cateto adyacente, también es posible buscar la razón trigonométrica coseno, donde está hipotenusa, por supuesto, donde está el cateto adyacente, por supuesto, y donde está el ángulo de 50. Y a partir de coseno de 50 también hallar el valor de X. Tenemos varias vías y recuerden que razones trigonométricas lo que nos está es añadiendo más herramientas para poderle dar solución a un problema. Lo último que nos queda por hallar es el ángulo beta. Beta es sumamente fácil y tenemos varias vías ahora que estamos utilizando la calculadora. O sencillamente utilizamos la relación de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180, o la podemos también calcular a través de alguna razón trigonométrica, que no lo hicimos en problemas anteriores. Vamos entonces a hacer el cálculo a partir de la relación angular que hay entre los tres ángulos, que me dicen que debe ser la suma igual a 180. Planteamos la fórmula: 50 grados más 90 más beta, que no lo conocemos, es igual a 180. Bastaría con que en esa relación angular, que acuérdense que se cumple para cualquier tipo de triángulo, se despeje beta y podamos hallar su valor. En este caso 180 ya lo tenemos de aquel lado, tanto 50 como 90 que están sumando pasan al otro lado a restar. Quiere decir que beta, al hacer la resta, me debe dar igual a 40 grados. Era el otro valor que por supuesto nos está dando en este problema. Me permito borrar, ya saben ustedes que en los videos podemos regresarnos, adelantar, poner pausa, sacar la foto, tomar nota las veces que ustedes quieran. Voy a permitirme acá borrar porque individualmente la pizarra para la explicación es pequeña, pero sin embargo vamos a tratar en lo posible de solventar esa situación. En este caso también les dije que beta no solamente se puede hallar a través de la relación angular, es una de las opciones. ¿Cómo es posible hallar beta a partir de cualquiera de las razones trigonométricas que tenemos? Bastante sencillo. En este caso, ya teniendo todos los valores, porque hasta cateto adyacente lo tenemos, que es 11,745, podemos hacer el cálculo de nuestro ángulo. En este caso, ya tenemos todos los datos, podemos elegir al azar cualquiera de las funciones. Voy a tomar la de seno, se la aplico al ángulo de beta, porque es el que vamos a hallar nosotros como incógnita, ¿ok? Entonces le va a aplicar al de 50, porque ya el de 50 me permitió hallar lo demás. Ahora quiero hallarlo para beta. Entonces voy a aplicar seno de beta, va a ser igual al cateto opuesto a beta. ¿Quién es el cateto opuesto a beta? X. ¿Y cuál es el valor de X? Ya nosotros lo tenemos, en este caso es 11,745. Dividido entre la hipotenusa de nuestro problema. En este caso la hipotenusa es 18,276. Aquí hay un inconveniente cuando utilizamos razones trigonométricas. Es el hecho de que yo quiero despejar el ángulo beta. Para despejar y quitar una función trigonométrica, y esto sí es nuevo para cuarto año, la única manera de quitar esta función y dejar solo el ángulo, la función pasa inversa al otro lado de la ecuación. Quiere decir, quiero quitar seno, debo pasarlo como seno a la menos 1 de lo que tenemos del otro lado. ¿Qué significa eso? Una razón trigonométrica inversa, llamadas también arcoseno, arcocoseno o arcotangente. Muy poco importa el nombre, ya sabemos que sencillamente es inverso para poderlo quitar. Evidencia que solamente se puede resolver a partir de calculadora. Ustedes en sus calculadoras tienen la tecla sin, que es seno, la mayoría de las calculadoras sí son Casio, y en la parte de arriba y en amarillo o en blanco, dependiendo del modelo de la calculadora, ustedes tienen
este simbolito. Para poderlo, por supuesto, activar, porque aquí lo necesito apretar la tecla de Second Fusion o la segunda o la tecla normal Shift en la calculadora para poderle entonces llamar al cálculo de lo que nosotros queremos, y debería aparecer en la pantalla de la calculadora seno a la menos 1. Vamos entonces a buscar esa función, vamos a ver si la tenemos nosotros en la calculadora. Ok. Nosotros no tenemos, bueno, por lo menos yo no tengo funciones inversas en mi calculadora. Y quedaría para ustedes, entonces, que los que tienen ya calculadora Casio, quedaría para ustedes sencillamente aplicar lo que les estoy diciendo. Busquen la tecla sin, en la parte de arriba está escrito seno a la menos 1 para activar esa función, que es la que está aplicada acá. Se coloca Shift en algunas calculadoras primero, aprieto Shift y después la tecla seno, debe aparecer en pantalla esto, o sencillamente en otras calculadoras tienen la tecla Second Fusion, en este caso debe aparecer de esta manera. Aprieten la tecla sin y también les va a aparecer en pantalla seno a la menos 1. Por supuesto, eso depende del modelo de la calculadora. Y les aseguro que el ángulo que les va a dar ahí va a ser igual o aproximadamente 40 grados. Como estamos utilizando valores decimales de tres cifras solamente, decimales de 3 cifras, en este caso pudiéramos haber colocado en pantalla, puede que nos aparezca en pantalla varios ejemplos de lo que nos puede aparecer en pantalla. Nos puede aparecer 39,99, para nosotros eso es 40, nos puede aparecer 39,998, también eso es 40, sencillamente un valor aproximado por el hecho de que utiliza calculadora para ese cálculo, valga la redundancia. En ese caso, una razón trigonométrica evidencia que no me va a dar exacto por el hecho de que yo no estoy utilizando, o en este caso no estamos utilizando, el total de todos los decimales que son propios de esa cuenta. No importa, igualmente nos está dando ese valor que estamos buscando. Chicos, los invito para que sigan practicando ustedes y por supuesto puedan darle solución a cualquier problema de trigonometría. Nos vemos en el próximo ejemplo. Bueno chicos, continuando entonces con lo que es los ejemplos para razones trigonométricas. Vamos a hacer ahora un ejemplo un poco más complejo, donde tenemos hasta 2 triángulos formando todo un sistema triangular. No hay que tener temor para poderlo tomar ni poderlo entender. Sencillamente son 2 triángulos que comparten un lado, el cual ni siquiera se está preguntando acá, ni siquiera tiene una letra donde me diga que es una incógnita que tenemos que buscar. Sin embargo, para pasar de uno de los problemas hacia el otro, debemos conseguir ese lado común. A pesar de que no nos están diciendo que no lo hallemos, igualmente lo tenemos que hallar. Vamos a asignarle cualquier letra a este lado faltante. Es un lado que necesitamos como cadena para pasar de un triángulo al otro. Por lo tanto, y fíjense acá en este caso, tenemos que elegir uno de los 2 triángulos para comenzar a hacer nuestro problema. ¿Cuál de los 2 triángulos se debe elegir? Se debe elegir el triángulo que tenga más datos. Si observamos, y les pregunto a ustedes cuántos triángulos hay en este sistema, no me van a decir que van a ser 2. No. Ahí está este y está el grande. Son 3 triángulos los que conforman parte del sistema. Pero los 2 únicos triángulos que se estudian a través de razones trigonométricas son este triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 y este triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90. Del resto de este triángulo grande, en ninguna de sus esquinas está colocado el cuadrado que me indica que es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, haciendo caso a lo que es la gráfica del dibujo, tenemos entonces 2 triángulos rectángulos donde comenzaremos a estudiar el que tiene más datos. En este caso, este pequeño triángulo. Aquí tenemos 2 incógnitas presentes, la X que nos las piden al principio del problema y la M que acabamos de asignar una letra para ese lado faltante y va a ser nuestro eslabón o nuestra escalera para pasar al otro problema, al otro triángulo, ya que comparten ese mismo lado ambos triángulos.
Entonces, vamos entonces a estudiar lo que es nuestro triángulo. El primero que nos están dando los datos, en este caso este sería X, este es 35, esto vale 6 y esta es la M que vamos a buscar. Estoy extrayendo, por supuesto, el triángulo, el inicial, para poder iniciar nuestro problema. Vamos entonces a calcular, tenemos nuestra fórmula, ya debemos aprendernos de memoria. Seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de cualquier ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por supuesto, tangente, que es la otra de las razones trigonométricas, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por supuesto, voy a extraer los datos del problema, por lo menos para esta parte. Los datos. En este caso, esos datos están enmarcados en nuestro problema, nos están dando el ángulo. Recuerden que siempre se comienza por el ángulo que nos están dando de datos, en este caso 35 grados. Y la disposición de los demás elementos depende de él. M con respecto al ángulo va a ser cateto opuesto porque lo mira a él de frente. Por lo tanto, nuestro cateto opuesto va a ser la letra M. Cateto adyacente es el lado que no es la hipotenusa y que forma parte del ángulo. Fíjense que aquí está declarado en nuestro dibujo que la hipotenusa es 6, que es el que mira el ángulo de 90 grados de frente. Quiere decir, ya una vez puedo colocar ese valor. La hipotenusa para nosotros vale 6 unidades. Y en el caso del cateto adyacente, que estaba hablándoles a ustedes, el cateto adyacente por eliminación debería ser el lado X. Por supuesto, tengo dos incógnitas. Decidir cuál hallar primero, eso no es ningún problema, ustedes lo deciden. Vamos a hacerlo en el orden de aparición en la parte de datos. Vamos a hallar inicialmente cuánto vale M. Entonces, con los dos datos que tenemos, que son el ángulo y la hipotenusa, y la incógnita que tenemos, que en este caso es el cateto opuesto, vamos a utilizar una de las fórmulas que se adapte a los datos que tengo. La única fórmula que está acá, que tiene ángulo, cateto opuesto y hipotenusa, para nosotros casualmente también es el seno. En este caso, aplicando esta fórmula al ángulo de 35, seno de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es M, dividido entre el valor de la hipotenusa, que en este caso para nosotros es 6. Por supuesto, al ser 35 un ángulo fuera de lo que es un ángulo notable, vamos a utilizar la calculadora para poder obtener su valor. Quiere decir, despejamos la letra M, que es la incógnita de nuestro problema. Para dejarla sola, esto está dividiendo, pasaría a multiplicar al seno, por supuesto 6 multiplicado por seno de 35. Y finalmente lo que nos resta es utilizar la calculadora para hacer ese cálculo. En este caso, tomando la calculadora, ya tengo una aplicación de calculadora científica. En este caso, tomando la calculadora, vemos que 6 por seno de 35, 6 por seno de 35 es igual a 3.441458. Recuerden que solamente vamos a tomar 3 decimales, en este caso 3,441. Quiere decir que el lado que tenemos es un número, es un valor decimal, mide nuestro lado M, que comparte con el otro triángulo, 3,441 unidades. Quiere decir, ya hallamos la M para nuestro triángulo, y antes de pasar al siguiente triángulo, sabemos entonces que podemos hallar, en este caso, X. Por supuesto, ya hallamos M. M es 3,441 unidades. Y por supuesto, para hallar el cateto adyacente tenemos varias opciones, ya que acabamos de tomar en consideración el cateto opuesto, pero tomando solamente los elementos originales, tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, puedo hallar el cateto adyacente. La única fórmula que relaciona esos tres elementos conocidos es cateto adyacente, ángulo e hipotenusa, es coseno, donde está el ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Por supuesto, volvemos a aplicar el coseno en el ángulo que nos están dando, que es 35 grados, y finalmente, por supuesto, cateto adyacente para nosotros sería la X, que es nuestra incógnita, dividido, por supuesto, entre la hipotenusa
que es 6. Se despeja la x, el 6 que divide pasa a multiplicar, la x queda despejada y nos quedará 6 multiplicado por coseno de 35. Basta con tomar la calculadora y hacer el cálculo pertinente. Vamos a hacerlo acá rápido. En este caso, 6 que multiplica el coseno de 35. En este caso nos debería dar 4.915. 4,915. Tomen 3 decimales porque así lo hemos determinado para cualquier tipo de cálculo que realicemos de trigonometría con calculadora. Por supuesto, obteniendo ya lo que es una de nuestras primeras incógnitas, la letra X. La letra M fue una incógnita que tuvimos que sumar a nuestro problema, ya que es el puente para pasar de este triángulo que tiene la mayoría de los datos al otro triángulo y por supuesto agregarle un dato más al otro triángulo en particular. Como tenemos la propiedad de retroceder, detener, tomar nota con respecto al video, por supuesto, voy a tener que borrar para poder conseguir lo que nos falta en el otro triángulo. Voy a anotar acá los valores que nos están dando. M, que ya lo identificamos en el dibujo y que va a ser el lado que nos va a permitir pasar de un triángulo a otro. Repito, a pesar de que inicialmente no lo estaban solicitando, igualmente lo tenemos que hallar obligatoriamente para poder pasar de un triángulo al otro, ya que ese lado lo comparten ambos triángulos. En este caso, borramos los datos que estamos haciendo, borramos el triángulo que estamos estudiando y ahora pasamos a estudiar el otro triángulo. Y fíjense acá, en los datos para el otro triángulo ya tenemos M. En este caso, vamos a, M va a ser uno de los lados, vale 3.441. Tenemos el otro lado que es la hipotenusa. Recuerden que este es el lado más largo del siguiente triángulo, ya que mira el ángulo de 90 grados de frente. Tengo la hipotenusa, en este caso 12. Por supuesto, me falta Y, no tenemos Y. Fíjense que en cualquiera de los casos, yo no estoy diciendo quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente, porque aquí en este triángulo ninguno de los ángulos es dado. Por lo tanto, yo no puedo colocar como dato que M va a ser adyacente cuando no sé si es adyacente a gamma, pero es opuesto a tita. No puedo colocarle todavía su posición relativa con respecto al ángulo, porque no estamos tomando ninguno de los ángulos como referencia. Sabemos que tenemos dos ángulos que no son conocidos, el ángulo tita y el ángulo gamma, y por lo tanto aquí en este momento nos vamos a detener y por supuesto tratar de visualizar qué es lo que vamos a conseguir. Fíjense que en este triángulo en particular, en este triángulo 2, ustedes deben decidir inicialmente, a partir de los dos datos que ustedes tienen, uno de los lados y la hipotenusa, por supuesto hallar uno de los ángulos que nos faltan. En este caso, puedo hallar tita indiferentemente o hallar gamma, eso es al gusto de ustedes. Yo voy a tomar, como lo coloqué tita gamma, voy a colocar primero el análisis del cálculo de tita. En este caso, para hallar tita, por supuesto, con respecto a tita, M va a cambiar su posición relativa. Con respecto a tita, M representa el cateto opuesto. En este caso, si estoy acá con tita está viendo de frente, en este caso a M va a ser el cateto opuesto a él. Sería cateto adyacente a gamma, pero cateto opuesto con respecto a M. Y como estoy hallando tita, nos interesa saber cómo es la posición relativa. En este caso, tita para nosotros, tomando en cuenta el lado M va a ser nuestro cateto opuesto. En este caso, fíjense los datos que tenemos: cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo desconocido que queremos hallar. La única razón trigonométrica que nos relaciona a estos tres elementos en este momento es seno. Vamos entonces a aplicar la función trigonométrica al ángulo que es desconocido y que queremos estudiar, que queremos hallar. En este caso, seno del ángulo tita va a ser igual al cateto opuesto al ángulo tita. El cateto opuesto al ángulo tita es M y ya eso tiene su valor. Vale 3.441.
se sustituye por su valor, repito, dividido entre la hipotenusa de nuestro triángulo que estamos estudiando. Y nuestro triángulo tiene hipotenusa igual a 12, y eso sí está declarado. Precisamente tenemos una razón trigonométrica donde la incógnita es tita. Debemos quitar la palabra sen. Recuerden del ejemplo anterior, hay una opción para poderlo quitar. Esto es parte y únicamente de cuarto año. Esto no se había visto antes. Para quitar yo una función trigonométrica se debe pasar al otro lado como seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de lo que esté operando del otro lado. En este caso, 3,441 dividido entre 12. Por supuesto, ahora sí, tenemos la calculadora en la aplicación para poder calcular, valga la redundancia, esa razón trigonométrica inversa. Y, por supuesto, vamos a hacer el cálculo. En este caso, colocamos seno a la menos 1 de la división 3.441 entre 12. Al dar igual, nos está dando 16.663. 16,663. Tita es un ángulo, el ángulo viene dado en grados. Por supuesto, ya tenemos uno de los ángulos que nos están solicitando. En este caso, el ángulo tita fue hallado a través de las razones trigonométricas. Lo interesante de esto es que el ángulo es la incógnita, y para poderla dejar sola, aislarla, tengo que quitar la función trigonométrica. Algo nuevo en el mundo de despejes para cuarto año: una función trigonométrica se quita o la despejamos colocándola hacia el otro lado seno a la menos 1 y encerrando la operación que teníamos al otro lado. Fácil, ustedes pueden regresar y colocar hacia adelante este video y verlo tantas veces como ustedes quieran. Ya hemos hallado dos de los ángulos. Inclusive, gamma también puede ser resuelto a través de cualquiera de las fórmulas. Sin embargo, y también utilizando nuestra lógica y evitando el uso de la calculadora, porque es sumamente fácil, pero de todos modos evitando el uso de la calculadora, teniendo ahora en nuestro triángulo el valor de tita, sabiendo que esta esquina vale 90 porque así lo dicta el dibujo, nosotros podemos, a través de la suma de los ángulos internos de este triángulo, que debe dar 180 porque eso es regla para todos los triángulos, puedo hallar en este caso el valor de gamma. Fíjense cómo aplicamos esa regla angular para este triángulo. Este ángulo, que es 90, sumado con este ángulo que es tita y que ya lo acabamos de hallar, 16,663, más el ángulo gamma, sumar los tres ángulos debe dar 180. Esto es una ecuación de primer grado donde sencillamente vamos a despejar gamma, y estos elementos que están en suma ambos van a pasar al otro lado a restar a 180. Quiere decir que nos debe dar 180 menos 90 menos 16,663. Para nosotros el cálculo de este ángulo, tomando la calculadora, ok, tomando la calculadora tenemos 180 menos 90 menos 16,663. Eso nos da igual a un ángulo de 73,337. Por supuesto, pudimos haber hallado gamma, se los dejo a ustedes para practicar. Pudimos haber hallado gamma utilizando las razones trigonométricas, muy sencillo, porque si estudiamos gamma y quiero aplicar cualquiera de estas razones trigonométricas, recuerden que los lados que tenemos como datos, según gamma, cambian su posición. La hipotenusa no, porque la hipotenusa seguirá siendo hipotenusa, pero m, que es el dato que nos están dando con respecto a gamma, no es opuesto, es adyacente por estar al lado de él. Por lo tanto, para gamma, m va a ser cateto adyacente, y la única manera de conseguir gamma con este cateto adyacente, que es m para nosotros, hipotenusa y el propio ángulo desconocido, tenemos que aplicar coseno, se lo aplicamos a gamma y nos va a quedar una fórmula parecida a la que acabamos de utilizar para el ángulo tita. Aquí va a ser seno, en la otra fórmula va a ser coseno. Igualmente
despejar la palabra coseno o la función coseno implica pasarlo al otro lado como coseno a la menos 1. Recuerden tomar nota de todo lo que estamos diciendo. Por supuesto, es un problema que tiene varias cositas y que nos permite estar jugando con esos elementos. Por supuesto, nos falta por hallar todavía el lado y. Recuerden, tenemos muchas opciones. Lo puedo utilizar por razones trigonométricas utilizando uno de los ángulos ya conocidos porque ya tenemos los valores y podemos hallarlo a través de cualquiera de las razones trigonométricas. Sin embargo, también tenemos la opción del teorema de Pitágoras, ya que si tenemos m y tenemos 12, el tercer lado queda resuelto utilizando también el teorema de Pitágoras. Me va a provocar, en este caso, de todas las vías que tenemos, utilizar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recuerden, es una oración y nos dice la hipotenusa elevado a la 2, la hipotenusa de nuestro triángulo es 12, elevado a la 2, es igual a la suma de los otros dos lados, también elevados a la 2. Quiere decir, m elevado a la 2, más el otro lado, que en este caso es y es el desconocido, también elevado a la 2. Esto es lo único que estudiamos nosotros en el primer video de trigonometría, la aplicación del teorema de Pitágoras. Algo sencillo que todavía, insisto, hay alumnos que han presentado dudas, por no decir lagunas, de que no saben cómo aplicar esta fórmula. Invito a las personas, porque a veces es un poco aburrido estar viendo tantos números, invito a que las personas inviten a su mamá, inviten a su papá, inviten a un hermano, para que juntos vean el video es bastante instruccional y pueden darle luces o pueden dar opinión acerca del mismo. En este caso, ya habiendo aplicado el teorema de Pitágoras, nos toca despejar la letra y. Fíjense que es sumamente fácil, esto que está en suma pasa al otro lado a resta, es decir, 12 ya lo tenemos de aquel lado y voy a pasar en resta el otro elemento. Resolviendo, vamos a resolver primero, no quiero quitar todavía el cuadrado, sino que quiero resolver lo que es la operación. 12 al cuadrado es 12 por 12, eso me da 144. Y por supuesto, 3441 elevado al cuadrado, ya eso es un número decimal, debemos ayudarnos con la calculadora. 3.441 elevado a la 2 nos da como resultado 11.84. 11.840. Resolvemos esa resta. En este caso, 144 menos 11.84 nos está dando como resultado 132,16. Por supuesto, necesitamos quitar el cuadrado. Recuerden que esto es parte de despeje. Para quitar un exponente debo encerrarlo en raíz. Debo hacerlo a ambos lados de la igualdad. Esto lo elimina, me queda la y sola. Y me queda que debo calcular la raíz cuadrada de 132.16. Basta nuevamente con tomar la calculadora y hacer el cálculo sencillo de la raíz de ese valor. En este caso, tomamos aquí en consideración 132.16 raíz, y va a ser igual a 11.496. Ese es el valor de nuestro lado faltante o incógnito en el triángulo. Y lo hicimos no utilizando razones trigonométricas, sino la relación que hay entre los tres lados a través de un triángulo rectángulo, y utilizamos el teorema de Pitágoras. Por supuesto, es de anotar que deben repetir, retroceder el video tantas veces como sea necesario para poder entender y practicar lo que es un estudio de un triángulo rectángulo propiamente, utilizando razones trigonométricas. Nos vemos en el próximo video, chicos.